Muy bien amigos, gracias por permanecer con nosotros en Altas Montañas y es que en este momento vamos a platicar con nuestra amiga Fernanda Hernández, quien es promotora cultural y quien hoy nos va a dar unos tips para poder hacer de la lectura un hábito en nuestra vida. Y esto me encanta, así que gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Me encanta este tema porque, bueno, mi especialidad es justo la promoción de la lectura y la verdad me da mucha pena que se piense en general que el hábito de la lectura es difícil o que es aburrido y no, por el contrario. Entonces hoy me gustaría mucho hablar justamente sobre esa parte lúdica y gozosa de la lectura. Qué bueno que nos dices, porque sin duda uno desde la escuela como que te lo hacen como que es algo forzoso y que tienen que ser libros gigantes, que no nos gusta el tema, pero no, hoy tú nos vas a explicar cómo debe ser. Entonces empecemos por cómo elegir un libro, danos el contexto. Excelente. Mira, la elección de libro es súper importante. Primero que nada, tenemos que pensar en nuestros gustos personales. Como bien decías, en la escuela nos traen que te leas El Quijote. No, pues qué barbaridad. O sea, ya nada más de verlo, ya no te dan ganas ni siquiera de abrirlo, porque es muy grande, es muy complejo y son lecturas obligatorias. Entonces, el mensaje que quiero dar hoy es que la lectura sea por placer, no por obligación. Entonces, a la hora de elegir un libro, lo que tienes que hacer es pensar en tus gustos. Si a ti te gusta, créeme, el fútbol, las arañas, las hormigas, las estrellas, cualquier cosa que a ti te guste, la vas a encontrar en el vasto universo literario. Entonces, si por ejemplo a ti te gusta algo de historia o te gustan las culturas distintas y saber un poco más, bueno, pues entonces ve a la librería con un plan. Sí, eso es lo primero, porque si tú llegas a ver qué compro o a ver qué me llevo, te vas a frustrar muchísimo. Entonces ve con un plan, quiero leer terror, quiero leer novela histórica o ciencia ficción y enfócate en eso. Entonces, por ejemplo, si a ti te gusta un poco de historia, te voy a recomendar este libro que es de una autora alemana, Sabine Schutze, pero radicada aquí en Querétaro. De ella tenemos una entrevista muy bonita, por cierto, y este libro es súper interesante porque si bien nos habla de la vida en Alemania detrás del muro de Berlín, no es una novela histórica como tal, sino que Sabine nos cuenta la historia de su infancia vivida detrás del muro de Berlín y cómo ella vive la caída del muro y su vida después de esta, ¿no? Entonces es una manera muy gozosa, digamos, de acercarnos a estos eventos históricos tan importantes en el mundo, ¿no? Entonces, otra cosa, además de ir con un plan y de pensar en tus gustos, etcétera, tienes también que hacer un plan de lectura en casa, ¿no? Si tú eres como muy organizado y demás, bueno, pues entonces dedícale cierta hora a la lectura. De preferencia, si estás iniciando, no lo hagas en la noche, porque entonces la lectura te relaja, es cierto, muchísimo. Si lees en la cama en la noche, te vas a dormir. Entonces no va a funcionar. Preferentemente por la mañana o por la tarde, dedícale cierto horario. Pero si tú eres con una vida como caótica, un poco como yo, que no tengo como un horario fijo, pues mira, llévate un libro de cuentos. Un libro de cuentos en tu bolso. Por ejemplo, es Guadalupe Dueñas, una escritora mexicana, cuentos de terror psicológico, les recomiendo muchísimo, es excelente. Entonces, si tú no tienes como tiempo para sentarte a las 6 de la tarde a leer, llévatelo en la bolsa, lees un cuento en la fila del súper, del banco, esperando el autobús, en el transporte público, etcétera. Donde puedas, tú saca tu libro y lee un cuentito, ¿no? Tienes toda la razón, porque yo me acuerdo ahora tenemos pues los celulares y esto hace que uno esté dándole scroll, pasándole de foto en foto, viendo el chisme y chisme. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá me llevaba a natación, se llevaba un libro. Luego íbamos que al banco y también un libro. Entonces puede ser una opción si usted ya está chocado de las redes sociales, de estar viendo la pantalla todo el día, que también es desgastante inclusive para los ojos, pues llevarse un libro. Y por qué no también descargar uno, que vienen muchos gratuitos en línea, entonces lo traes en tu celular y no hay pretexto, porque el celular lo llevamos a todos lados. Exactamente, fíjate que ese es otro punto muy interesante, porque a veces creemos que leer es traer el libro en mano, el libro en físico, que siempre es riquísimo, a mí me encanta. Sin embargo, ya tenemos la maravilla de la tecnología, donde tú en tu celular puedes descargar un libro y no necesitas como traerlo, ¿no? En físico lo traes en tu celular
celular, das un descansito, etcétera, pero también se valen los audiolibros, ¿no? O sea, el audiolibro también es leer. Entonces, si no tienes tiempo, si tú eres ama de casa y tienes muchísimas cosas que hacer que nunca se acaban, ¿verdad? Y los niños y atender cosas, bueno, en tu celular pones en YouTube, o incluso hay aplicaciones donde puedes ponerlo, leer en voz alta. Pones tu celular mientras lavas los trastes o haces de comer, o en lo que vas por los niños y vas en el transporte, pones tu audiolibro, y entonces también esa es otra manera de leer y se vale, ¿no? No tenemos por qué discriminar la tecnología, al contrario, es una herramienta que nos ayuda todavía más para crearnos este hábito lector. Perfecto, y a ver cuáles otros nos traes, porque se nos va acabando el tiempo, entonces dinos los títulos. Otra cosa que les recomiendo mucho es empezar por cuentos, si apenas inicias, pero les recomiendo las antologías. Porque aquí puedes, por ejemplo, de Vindicta son escritoras latinoamericanas, entonces tú puedes leer un cuento de muchísimas autoras distintas, y si uno te engancha o una autora te engancha, bueno, entonces ya vas y buscas pues la autora, ¿no? Y empiezas entonces de un libro te lleva a otro y a otro y a otro, entonces no te preocupes que siempre vas a tener que leer, ¿no? Ahora, si tú quieres como enganchar un poquito más como con tus raíces, ¿no? Nosotros aquí en México, este libro es precioso, El espíritu de Guayamón, de Sandra Fernández, que también es una autora de la Ciudad de México. Ella aquí plasma una historia muy bonita que tiene un poco de suspenso, un poco de terror, pero que también nos habla de nuestras raíces prehispánicas de una manera hermosa. Entonces, créanme, hay muchísimas opciones. Si te gustan conocer otras culturas, pues tenemos aquí El cielo es azul y la tierra es blanca, de Kawakami, que es una novela hermosa. Puedes empezar por este tipo de novelas ligeras, pequeñas. No empieces con libros grandes porque te vas a frustrar. Entonces esta novela es muy ligerita, la lees de veras en 3 días, la lees, ¿no? Entonces estas son mis sugerencias para que empiecen a hacerse un buen hábito de la lectura. Me encanta, sobre todo porque ya nos diste el tip que es el más importante, que es como cuando eliges una película. No vas a elegir la película más larga ni la que no te gusta el género, sino que vas eligiendo pues justo la que te gusta, si te gusta el romanticismo, si te gusta el terror. Entonces primero pues hay que ver, también podemos ayudarnos de expertos como Fernanda, acercarnos y que nos recomienden. Yo he visto que muchos ponen, recomiéndenme una película, pues qué tal recomiéndenme un libro, ¿no? Entonces pues ustedes también pueden hacerlo, nos va a ayudar en la ortografía, en tener tema de conversación, en hacer viajes o vivencias con los autores sin tener que hacerlo nosotros, sin ponernos en peligro. Entonces va a ser algo que van a disfrutar muchísimo y se nota, cuando platicas con alguien se nota si lee, si ha disfrutado de muchos libros. Entonces te agradecemos que hoy nos hayas venido a sembrar esa semillita de la lectura. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, gracias a ustedes, a todo el público, les mando saludos a todos. Gracias.